Él firmó el papel que borraba mi nombre de la escritura de la casa, ahí mismo, delante de toda la familia, mi madrastra detrás, sonriendo como si solo fuera poner la casa en orden. Soy Clara, la hija a la que le pidieron salir del hogar que mi madre ayudó a levantar. Pero un diario escondido, el escaneo de una cuenta conjunta de un banco antiguo y una carta que mi padre escribió antes de que todo se enmarañara, hicieron que la sala entera guardara silencio y mirara de nuevo. Si mantener la paz significara perder tu nombre en los papeles de la casa, ¿qué harías? ¿Alguna vez elegiste la verdad por encima de la presión familiar? Déjame tu comentario. Cuéntame cómo lo manejarías y comparte tus pensamientos sobre esta historia. El altar de este año ocupó el salón. Velas pequeñas vibraban junto a cempasúchiles. El incienso subía en un hilo. Mi padre presentó a Lorena como la que mantiene la casa en orden. 2 tías aplaudieron. Un primo asintió. Yo respiré hondo para que el pecho no delatara la punzada. Era la primera vez que oía esa frase delante de todos. En mi memoria, la ofrenda vivía junto a la ventana. Mamá decía que la foto agradecía un poco de sol. La luz ayudaba a recordar sin arder. La veía moviendo platos y riéndose cuando el papel picado se enredaba en su muñeca. Intenté poner ese recuerdo sobre lo de hoy, pero el salón parecía hablar otro idioma. Lorena iba y venía con sonrisa de práctica y lista en la mano. Colocó el marco de mamá detrás de un jarrón, más cerca de la pared que de la luz. Nadie dijo nada. ¡Qué orden! ¡Qué pulcritud! Mi padre se sostuvo del respaldo del sofá y dejó que los halagos hicieran su trabajo. «María, ¿puedes traer las velas que faltan?», me pidió sin mirarme. Obedecí. Al volver, empujé el marco 2 dedos hacia el borde para que la llama tocara el rostro. Su mano rozó mi muñeca con firmeza amable. «Dejémosla así, por favor. Hoy hay mucha gente». La gente. La palabra cayó entre nosotras como una mesa. Miré a mi padre. Gesto de día largo. «Hoy sigamos este orden, hija», dijo sin dureza, pero suficiente para secarme la garganta. Asentí. No era momento de ganar una pulgada y perder la tarde. Nos alineamos para el rezo. El incienso picaba y los murmullos se apagaban. La foto de mamá parecía respirar. Diego se quedó junto a la ventana. Graciela sonrió a todos. Conté 3 respiraciones y acepté que la paz, a veces, es un plato tibio que una traga sin saborear. Luego llegaron los comentarios prácticos, que si los platos, el mantel, el altar, por fin bien colocado. Una tía dijo que Lorena tiene mano, otra pidió servilletas. Moví cosas y acepté instrucciones. El marco volvió a quedar medio oculto. Nadie lo empujó, yo tampoco. Cuando tocó el pan, mi padre agradeció a todos y dijo, «Claro, que Lorena sabe mantener la casa». El salón murmuró aprobación. Sentí como si me deslizaran por debajo de la puerta un papel con una frase. «Aprende el nuevo reglamento». Apreté las manos bajo la mesa. Un primo pidió foto de grupo. Lorena acomodó a los mayores delante, a los niños en las esquinas, a mí en un borde. «Para que quepas», dijo. Desde mi sitio, la foto de mamá apenas se insinuaba. Tuve la tentación de decir, «Déjenla mirar». Me guardé la frase. Cuando se dispersaron hacia la cocina, me acerqué al altar. Toqué el borde del marco con 2 dedos. «Perdona», pensé sin voz. Lorena llegó con una bandeja y sonrió sin dientes. «Todo va bien», dijo, y era una orden. Guardé en el bolsillo un trocito de papel picado como si fuera una garantía. El humo dejó olor dulce en las cortinas. Un aire quería entrar, pero las persianas solo daban rendijas. Pensé que así se reparten aquí las decisiones, una rendija para cada quien y la luz desde fuera. Mi padre vino con un vaso de agua. «Gracias por ayudar», dijo bajito. Le vi temblar la mano. Iba a pedirle 5 minutos sin testigos. Lorena lo llamó desde la cocina y él giró. «Voy». Se fue con el vaso a medio beber.
Me quedé de pie, con el papel en el bolsillo y el corazón a la altura de la mesa. Yo también sé mantener el orden, pensé, pero no a costa de borrar nombres. Empujé el marco medio centímetro. Nadie miraba. El reflejo de la vela alcanzó el pómulo de mamá. «Hoy lo dejamos así», repitió mi padre al pasar. No me regañó. Puso un punto. Me di cuenta de que esa puntuación le gusta últimamente. Puntos que cancelan preguntas. Lorena se paró detrás, dueña de una coreografía que yo aún no sé bailar. La tarde siguió como si nada, o como si todo. Alguien habló del trabajo, otro de una mudanza, otro de un precio en euros que sube. Yo respondí con frases prestadas. Desde la esquina, el altar parecía contento de haber sobrevivido al día, y por debajo del alivio, una pregunta golpeaba el marco por dentro, obstinada. ¿De verdad aún hay espacio para mí en esta casa? Tras la ofrenda y los platos recogidos, el piso quedó con ese silencio de después de visita. Crucé el pasillo. La puerta del cuarto de mi madre se atascó y empujé con el hombro. Olía a madera y polvo. Antes fue su refugio, ahora un trastero. Cajas, maletas, una lámpara sin bombilla, el cabecero bajo una sábana. Oí la voz de mi padre, fresca como el humo de las velas. «No toques los recuerdos viejos». Lo dijo por la mañana con ternura cansada. Respondí en silencio que venía a mirar, no a romper. Cerré la puerta y esperé a que los ojos se acostumbraran. La persiana dejaba franjas de luz en el suelo. Corrí la sábana de la mesilla. El mueble estaba dado la vuelta contra la pared. El cajón superior se dio 1 centímetro y se detuvo. En el lateral, un bombín pequeño. El de abajo sí abrió. Dentro, tarjetas, gomas secas, un gemelo suelto. En el fondo, una huella limpia en el polvo delataba que algo había estado allí y ya no. Abrí una caja de plástico. Bufandas, recortes, un marco roto. Al fondo, un sobre alargado rasgado. Reconocí el logotipo del banco y, más importante, los apellidos de mi madre. Dentro, un resguardo de ingreso con fecha antigua y un saldo nada simbólico. Decía lo esencial: cuenta de ahorros. Vibró el móvil. Raquel. ¿Has encontrado algo?, preguntó. Le conté lo justo. Haz fotos si puedes. Si no, anota fechas y cantidades. Y mira la mesilla. A veces la llave está donde parece absurdo. Prometí prudencia. Guardé el resguardo en su sobre y respiré hondo para soltar el temblor. El suelo crujió. La puerta se abrió sin aviso. Lorena se asomó al marco, una mano en la madera, la otra con un trapo. La sonrisa tardó en llegarle a los ojos. ¿Buscas algo, María? Una foto para la ofrenda, dije. La ofrenda está completa, respondió. Entró y recorrió la habitación con mirada de inventario. Tocó la mesilla volteada. Mejor no mover muebles, hay cosas delicadas. ¿Por qué está cerrado el cajón de arriba?, pregunté. Porque los cajones guardan cosas privadas, dijo con cortesía afilada. Si quieres, otro día tu padre lo abre. Hoy no, hoy necesitamos calma. Señaló las cajas. Estamos organizando para que todo quede en orden. Su estamos tensó el aire. He encontrado un sobre con un justificante del banco, dije, con el nombre de mi madre. María, sonrió, no remuevas el pasado, hace daño, revuelve el polvo y todos tosemos. Paseó la mirada hasta mi bolso y volvió a mi cara. Además, fuera de contexto las cifras engañan. Fuera de luz también, pensé. Coloqué el sobre en la caja abierta. Lorena dio medio paso. Si sigues curioseando, tendré que decírselo a Tomás. Y hoy no le conviene disgustarse. Sonó suave. En realidad, ponía una cuerda entre la puerta y yo. Respiré. No quiero disgustar a nadie. Quiero saber qué hay. Hay una casa que necesita silencio, dijo, y una familia que gana si dejamos que el tiempo cierre cajones. Nos quedamos un segundo en esa orilla donde hablar más no sirve. El cuarto parecía encogerse alrededor de la mesilla y de mi mano vacía. Pensé en la huella limpia del polvo, en el resguardo con cifras, en el bombín.
Si nada importara, ¿por qué el candado? Salí con ella detrás. En el pasillo el olor a comida se mezcló con el de cera. Gracias por entender, añadió sin mirarme. Yo apreté la funda del móvil hasta oírla crujir. En la cocina abrí el grifo para ocultar el pulso y marqué a Raquel. Existe, dije. Cuenta de ahorros, antigüedad suficiente. El resguardo no es invento. Oí su alegría contenida. Perfecto, apunta todo. Luego veremos cómo pedir copia o entrar al portal antiguo del banco. Colgué, me sequé y regresé al pasillo. Antes de cerrar la puerta del cuarto, miré la cerradura. Brillo cansado de metal. Me prometí volver con ojos más fríos. Bajé la persiana. Una raya de luz dibujó el borde de un marco escondido entre cajas. Tal vez era ilusión. Tal vez la casa decía que aún quedaban líneas por leer. Cerré con cuidado. El eco me devolvió la pregunta que no pienso guardar en ninguna caja. ¿Qué están escondiendo que no soporta una rendija de sol? La casa se llenó temprano por el cumpleaños de mi padre. La tarta esperaba en la mesa del salón, el cava enfriaba en una cubitera y las sillas prestadas formaban un semicírculo con huecos para más abrazos de los que realmente se darían. Yo llegué con una bolsa de papel y una decisión: hablar con él antes de que el ruido lo reclamara. Lorena se movía por el salón como una maestra de ceremonias. Ajustaba flores, indicaba dónde dejar los abrigos, colocaba servilletas en abanico. «¡Qué bien lo tiene todo!», dijo una tía. «Se nota la mano», remató otra. Aquella frase, la de «lo mantiene todo en orden», volvió como un eco. Vi a mi padre sonreír agradecido, más por el alivio de no tener que decidir que por convicción. Cuando tocó el brindis, pensé que él diría unas palabras, pero Lorena le puso una mano en el hombro y ocupó el lugar junto a la tarta. Levantó la copa y habló por él. De estabilidad, de nuevos hábitos que dan paz, de cómo, después de tanto, la casa necesitaba estructura. La familia aplaudió sin mirar demasiado el contenido. Mi padre alzó la copa un segundo más tarde, obediente. Aproveché un claro y me acerqué con la bolsa. Dentro, un marco con la foto de mamá restaurada. «Para tu mesa, si te apetece», dije. Él miró el marco, luego la sala. Su sonrisa se afinó. «Luego, hija, luego», susurró, y empujó la bolsa de vuelta con una delicadeza que me dolió más que un no. Lorena ya pedía otra ronda de copas. Diego se mantuvo a un lado, vigilando a la vez la puerta y la mesa. Graciela sonreía a la familia como si hubiera aprendido ese gesto en un curso de buenas maneras. Tío Víctor llegó tarde, con olor a colonia fuerte. Me guiñó un ojo y fue directo a por una copa, dueño del comentario oportuno que todavía no había nacido. El timbre sonó en mitad del bullicio. Un mensajero entró con una carpeta rígida, pidió por Tomás y señaló un nombre en la pantalla para la firma. Lorena fue la primera en coger el paquete. «Es del bufete», dijo con una naturalidad ensayada. Abrió la solapa, no el sobre, y dejó ver pestañas adhesivas amarillas que asomaban como hojitas de menta. Colocó la carpeta en la mesa del comedor, puso un bolígrafo al lado y bajó la voz. «Aquí, Tomás». «¿No sería mejor leerlo con calma?», pregunté sin elevar el tono. Varias cabezas giraron, una orquesta de cejas se alzó. Mi padre rozó el bolígrafo como quien toca el agua para saber si quema. «Es papeleo estándar», dijo Lorena. «Regularizaciones, cosas que conviene dejar cerradas». La palabra regularizar cayó como un sello. Nadie pidió el diccionario. Algunas cosas no se definen, se aceptan. Mi padre firmó donde marcaba la pestaña. El bolígrafo susurró y se quedó quieto. Firmó otra vez en la siguiente señal. Yo contuve el impulso de acercarme. En la sala las voces bajaron una nota como cuando alguien cruza una iglesia. Lorena retiró la carpeta con un gesto eficiente y la abrazó contra el pecho, dueña de un papel que aún no existía para los demás. «¿Qué se está regularizando exactamente?», probé de nuevo.
No fue un desafío, fue una frase llana. Tío Víctor apretó los labios, entretenido. Diego se recolocó las gafas sin necesidad. Graciela me pidió con la mirada que no montara olas. Responsabilidades, María, respondió Lorena, para que nada quede a medias, que todo esté en el nombre que corresponde. Luego añadió, como quien cierra una caja, así la casa respira. La tarta llegó con velas encendidas y la sala se rindió a la canción. Mi padre sopló, hubo palmas, un primo disparó el móvil. En cada foto, la mano de Lorena descansaba sobre su hombro como una firma. Yo sostuve el marco dentro de la bolsa y, sin mirarlo, memoricé. Color del bolígrafo, posición de las pestañas, hora en el reloj de pared. Rachel diría, detalles primero, las peleas nunca. Después, Víctor se colocó a mi lado con su sonrisa torcida. Tomás por fin pone orden, soltó a la espera de Chispa. Poner orden no es cerrarle la puerta a la luz, dije. Él se encogió de hombros. La luz a veces llega cambiando cerraduras. Cortaron la tarta. A cada plato le siguió una pregunta sobre trabajo, alquileres, niños. Fui contestando con frases de cortesía. Vi a mi padre tantear el bolsillo del pantalón como quien busca un ancla. No había ancla, solo una costumbre. Cuando el mensajero pidió el dispositivo para completar la gestión, Lorena firmó en la pantalla con trazo firme. Pegó la carpeta a su costado y la deslizó dentro de un bolso negro donde el cierre sonó a punto final. Yo me moví medio paso para ver mejor y solo alcancé a distinguir, en la esquina del sobre interior, el logotipo del despacho. 2 iniciales y una balanza mínima. Nada más. Lo guardó antes de que pudiera leer un nombre. Le ofrecí a mi padre un trozo de tarta que no tocó. Más tarde, repitió. La palabra después se ha convertido en su modo de despejar. Avanza 1 metro y deja migas detrás. Miré a Diego. Bajó los ojos. Graciela comentó algo sobre el glaseado, defensora de la paz que no pregunta. Aplaudieron un brindis final. Lorena agradeció, otra vez, la confianza y la paciencia de todos. Dijo que con papeles en regla se duerme mejor. Fue el clímax perfecto para un cumpleaños que no pedía clímax. La familia aplaudió. Yo sonreí por educación. Por dentro, una idea se sentó con abrigo. Si todo es tan estándar, ¿por qué nunca somos invitados a mirar? Cuando la puerta se cerró tras el último invitado, me quedé un segundo en el pasillo. El bolso negro de Lorena ya no estaba sobre la silla. Busqué el marco en la bolsa y acaricié el vidrio con el pulgar. Afuera, Madrid hacía un ruido amable. Dentro, el salón olía a cera y cava. Y yo, con el logotipo del bufete tatuado en la memoria y ninguna página para leer, entendí que la fiesta había sido, también, un ensayo general de firma a puerta cerrada. El café junto a la facultad tenía suelo de baldosas que devolvía cada paso como si fuese un segundo pulso. Me senté pegada a la ventana con un cuaderno en blanco. Cuando llegó Raquel, dejó el abrigo en el respaldo y, sin ceremonia, se inclinó hacia mí. Cuéntame todo, sin adornos. Hablé del cumpleaños de Tomás, del mensajero con la carpeta del bufete, de las pestañas amarillas señalando dónde firmar. Hablé de cómo Lorena recogió el sobre sin permitir una sola mirada completa al encabezado. Añadí lo de la habitación de mamá, la mesilla dada la vuelta, el cajón con bombín, las cajas como excusa de orden y el resguardo bancario con el nombre de mi madre y un saldo que no era simbólico. Raquel escuchó en silencio, dibujando con el índice un rectángulo invisible sobre la mesa. Bien, dijo por fin. Ahora lo ponemos en línea. Fechas, lugares, nombres. La cronología es tu armadura. Tomó mi cuaderno y escribió 3 columnas. Fecha, documento, quién lo toca. Y deja hueco para el cómo lo conseguiremos. Lorena dice que remover el pasado hace daño. Y dejarlo sin abrir hace más, replicó suave. Primero, revisa todo lo que huela a archivo, carpetas viejas, impuestos, recibos de comunidad, cualquier copia simple de escritura.
Segundo, fotografía lo que puedas y copia a mano lo que no te dejen. Tercero, veremos si el banco mantiene un portal legado con imágenes de cuentas cerradas. Y cuarto, no discutas, registra. Un hombre de traje azul marino se acercó con 2 cafés y una mirada franca. Miguel Herrera, se presentó. Raquel le hizo un resumen quirúrgico. Él asentía despacio, como quien encaja piezas sin forzarlas. Si tu madre y tu padre estaban casados en gananciales cuando se adquirieron bienes, dijo, hay probabilidad de copropiedad o de derechos económicos a su favor. Eso no invalida lo que tu padre firma hoy, pero exige revisar antes de mover escrituras. No hablemos de juicios, hablemos de orden y prudencia. Tomó el resguardo que había copiado a mano. La fecha y el banco ayudan. Veremos si hay índice digital y pediremos certificados al notario cuando toque. Lorena insiste en que todo es regularización, murmuré. Esa palabra sirve para muchas cajas, sonrió Miguel. Abrimos la correcta con papeles, no con gritos. Y otra cosa, si ella arrastra deudas de antes, tarjetas, microcréditos, puede estar buscando oxígeno en tu casa. No la acuses, demuestra. La mención a deudas se quedó dando vueltas como una mosca invisible. Recordé un recibo doblado que vi asomar del bolso de Lorena semanas atrás, el logo de una financiera que no era banco. No dije nada, lo escribí en la columna de pistas. Pasamos 1 hora montando la secuencia: ofrenda, advertencia de Tomás, resguardo, fiesta, carpeta, firmas. Raquel me hizo ensayar 2 frases sencillas para la próxima reunión. Pido una pausa y queremos claridad. Sin metáforas ni dramatismos, dijo. Cada dato es una piedra bien puesta. Cuando nos despedimos, el sol se quebraba en las baldosas del patio interior. Raquel me apretó la mano. No vayas a ciegas, y si ves una llave, piensa que no siempre abre lo que parece. Miguel añadió, guarda el original de cualquier cosa que encuentres y avísame antes de mover nada. Volví a casa con paso de calcetín. El piso estaba en calma. La ofrenda apagada olía a cera fría. Crucé el pasillo hasta el cuarto. Cerré por dentro y subí la persiana lo justo. Puse la mesilla en posición y palpeé los cantos. Nada. Abrí el cajón inferior, aparté tarjetas, el gemelo suelto, un sobre sin franqueo. El fondo tenía un marco de polvo y en una esquina un borde que no encajaba perfecto. Presioné. La tablita cedió un poco. Presioné del otro lado y el panel se soltó como un suspiro antiguo. Detrás, un hueco estrecho. Metí los dedos y saqué una bolsita de tela con cordón. Dentro, una llave pequeña, tibia como si me hubiera estado esperando. Temblé y me reí sola. Una risa breve de alivio. La llave entró en el bombín como si hubiese nacido allí. Giró con un clic sin drama. Abrí. Arriba, envuelto en un paño con flores torcidas, apareció un cuaderno negro con goma elástica. El peso justo, el olor exacto de tinta vieja, lo reconocí antes de abrirlo. El diario de mamá. Me senté en el suelo. Pasé páginas. Fechas ordenadas, letra minuciosa, precios del mercado, dolores de cabeza, pequeñas listas de tareas. Entre ellas, líneas que encendían una lámpara. Visita al banco, dicen que la cuenta sigue conjunta. Hablar con Tomás de arreglos en casa antes de firmar nada. Tragué saliva. El corazón golpeaba como si fuese a salir por la muñeca. Seguí leyendo hacia atrás, a los meses previos. Marzo. Hoy vi a una mujer por la oficina de la parroquia. Se llama Lorena. Preguntó por la salud de Tomás y por la casa. Me quedé quieta, la yema del índice en esa palabra. Cerré los ojos un segundo y oí de nuevo al mensajero del cumpleaños. Las pestañas amarillas. El bolso negro, abrí los ojos y volví a la línea. Lorena, antes del matrimonio. Apoyé el diario sobre las piernas. Afuera, un carrito pasó por la acera como un rumor. El cuarto parecía más claro, aunque la persiana apenas dejaba rendijas. Respiré hondo. Escribí en mi cuaderno, diario encontrado, entrada de marzo, nombre Lorena.
antes. Y la pregunta, nítida, golpeó la puerta del pecho. Si su nombre ya estaba ahí entonces, ¿qué más guarda este cuaderno que aún no sé leer? La oficina de la empresa familiar quedaba en un segundo piso sin ascensor. A esas horas, los pasillos olían a tóner y a café recalentado. Llamé a la puerta de Diego con los nudillos y entré sin esperar. La lámpara de sobremesa le hacía un círculo de luz en la cara. Detrás, los planos de obra se amontonaban como promesas a medias. «Tengo que enseñarte algo», dije, y dejé el diario de mamá sobre el escritorio. Me tembló un poco la mano, no de miedo, de prisa. Diego me miró con la cautela de quien sabe que cada página trae un precio. «María, si esto va a incendiar más la casa...» «Esto la apaga», respondí, «o al menos nos enseña dónde está ardiendo». Abrió el cuaderno por el punto marcado. La letra de mamá respiró en la mesa. Pasó hojas sin sentarse, apoyando 2 dedos en el margen como si se anclara. Leyó la entrada del banco, el apunte de la cuenta conjunta, la nota de hablar con Tomás antes de firmar nada. Llegó al párrafo donde aparecía Lorena antes del matrimonio y se detuvo, el pulgar clavado junto a la palabra. «¿Te acuerdas de lo que prometiste cuando murió?», le dije. «Que si algo nos pasaba encima, tú nos ibas a cubrir. A mí, a Graciela. Lo dijiste en la cocina, con los codos llenos de jabón». Él dejó caer los hombros. «Me acuerdo». «Entonces mírame y dime si vas a dejar que nos saquen del papel donde mamá nos dejó sentadas». No respondió. Pasó otra página. «Esto es un diario, María. No es una escritura». «Y por eso traje también el resguardo», dije, sacando la copia con la fecha y el logo del banco. «Hay papel y hay fechas. Miguel cree que puede existir un portal legado con imágenes. Vamos a pedirlas, pero necesito que tú elijas dónde estás». Diego tragó saliva. «Si me planto delante de Tomás, ahora Lorena me cerrará las llaves. La empresa depende de su firma. Ella se la lleva al bolsillo. Hay nóminas, hay proveedores». Se pasó la mano por la nuca. «No es solo miedo, es estructura». «Estructura sin verdad es jaula», dije. «Y tú no naciste para abrir y cerrar puertas a golpe de silbato». El pomo sonó desde fuera. No tuvimos tiempo de esconder nada. Lorena empujó con la muñeca y entró con una sonrisa de cortesía que venía ya puesta. Llevaba una caja de archivo y dejó el bolso en la primera silla. «Buenas noches. Perdonen la intromisión. Diego, me pediste las facturas de materiales». Vio el cuaderno. Lo reconoció antes de fingir sorpresa. En un gesto rápido, Diego cerró el diario y lo deslizó hacia la bandeja de entrada, boca abajo. «Estamos revisando números», dijo él sin mirarla. «¿Números o historias?» Lorena se acercó a la mesa, inclinó la cabeza y me sonrió como quien saluda a una vecina. «María, no es sano que sigas alimentando esto. Tu padre no duerme cuando vuelves con fantasmas. Estamos intentando proteger la familia». «La familia se protege con claridad», respondí, «no con sobres cerrados ni cajones con llave. Estás dañando lo que quieres salvar». Su tono no subió, lo afinó. «Te lo digo con cariño, estás rompiendo el techo que te cubre. Diego lo sabe, él sí piensa en todos». Lo miró de reojo. La lección estaba bien apuntalada. Seguridad, nóminas, proveedores, el edificio invisible donde Diego sostiene parte del mundo. Yo aguardé su voz, la del chico que juró defensa cuando enterramos a mamá. Devolvió la mirada a su mesa. «Este no es el lugar para discutir», murmuró, «ni la hora». Lorena puso la palma en su hombro, un contacto breve, aprendido. «Gracias», dijo y recogió la caja. Antes de salir, se volvió hacia mí. «De verdad, María, deja de remover el pasado. Si sigues así, tendré que decírselo a Tomás. Hoy estaba algo mejor». Se fue. La puerta quedó medio abierta. El pasillo lanzó una corriente de aire que movió el borde del diario. Lo coloqué recto. Diego no me ayudó, tampoco lo apartó. «¿Eso es todo?», pregunté, con la voz más baja de lo que sentía.
¿El silencio? Se frotó la frente. Necesito tiempo. Tiempo para que firmen lo que falta, dije. No fue un ataque, fue una suma. Guardó el diario en el cajón de abajo, sin llave. Voy a leerlo con calma, prometió. No lo pierdo de vista. Parecía una concesión. Olía a aplazamiento. Diego, vas a tener que escoger, repetí. No entre madre y padre, entre verdad y comodidad. No contestó. El teléfono fijo vibró sobre el cristal, un sonido viejo. Lo cogió, escuchó 2 segundos y me tendió el auricular con la cara ya pálida. «Es Tomás». «María», dijo mi padre al otro lado, la respiración corta. «Ven a casa ahora, por favor». A su por favor le faltaba suelo. Detrás escuché un vaso chocar, una silla. Ahora. Colgué. Miré a Diego. Por primera vez, esa noche, sus ojos parecieron moverse del cálculo al miedo. Luego me abrió la puerta sin decir palabra. El pasillo me devolvió mi eco. Antes de salir, metí el diario en mi bolso. Diego no lo impidió. Tampoco dijo, voy contigo. Solo añadió, como si fuera un hilo que no se atrevía a tensar, ten cuidado. Y en esa prudencia, una grieta. Quizá no hable hoy, quizá mañana sí. La promesa de niño seguía ahí, debajo de las capas de adulto, pero el presente, por ahora, se llamaba urgencia. Tomás me estaba llamando a un escenario que ya no aceptaba espectadores. Tomás nos convocó un domingo por la tarde. No dio motivo, solo venid. El salón amaneció más formal que de costumbre. Mantel bueno, platos hondos, vino decantando, la ofrenda encendida en la esquina con cempasúchil cansado de tanto humo. Las sillas formaban un cuadrado apretado, como si la casa quisiera encerrar las palabras para que no escaparan al rellano. Mi padre ocupó su butaca con el gesto breve de quien ya gastó la energía en preparar la reunión. Lorena, impecable, sostenía una carpeta de lomo elástico. Diego eligió la ventana. Graciela se sentó junto al aparador, espalda recta, bolso en el regazo. Tío Víctor se quedó a medio camino, dueño de la mirada que tantea de qué lado conviene caer. «Gracias por venir», empezó Tomás, carraspeando. «Hablemos con calma». Esa palabra, calma, olió a algodón en la boca. Lorena no tardó en tomar la voz. «Antes de nada», dijo, «a esta casa le hace falta orden. Llevamos semanas con susurros, insinuaciones. María ha estado entrando en habitaciones que no le corresponden, removiendo cajones, incomodando a su padre». Sonrió a media asta. «No es buena hija quien abre heridas por deporte». Me ardieron las orejas. «No busco deporte», dije. «Busco claridad. He visto papeles con el nombre de mi madre, apuntes del banco, notas de que la cuenta era conjunta. En tu cumpleaños, papá, firmaste un sobre sin leerlo. Quiero saber qué era». «Basta», intervino Tomás, frotándose el antebrazo. «No quiero gritos». «Yo tampoco», respondí más bajo. «Pido luz». El murmullo subió como el hervor de una olla. Una tía pidió respeto para el anfitrión. Un primo soltó algo sobre «¿qué dirán los vecinos?». Graciela me miró suplicante. «No hagas olas». Diego apretó la barbilla, crucificado en su propia prudencia. Víctor se acercó al borde de la alfombra, ávido de chispa. Lorena estiró la carpeta. «Para que no haya más dudas», anunció, «hemos preparado documentos, cosas pendientes de regularizar desde hace tiempo, responsabilidades, nombres que deben figurar donde corresponde. Nuestro abogado lo recomienda». Abrió la tapa sin mostrar las primeras páginas y dejó ver pestañas amarillas invitando a pasar el bolígrafo. «¿Regularizar qué?», pregunté. La palabra se me clavó en la lengua como una astilla. «Que la casa no se quede a medias», respondió. «Que las decisiones no se diluyan en discusiones sin fin». «Las decisiones no se diluyen si se hablan», dije. «Se pudren si se esconden». La familia respiró a la vez. Tomás cerró los ojos un segundo, cansado. «Quiero orden y paz», repitió, como quien reza una fórmula. Lorena le puso el bolígrafo en la mano. «Papá»,
por favor. Me incliné hacia él. Al menos lee. Hoy no, cortó, firme sin gritar. Hoy firmo y dormimos. Víctor chasqueó la lengua, entretenido con la tensión. Graciela volvió a pedir calma con la vista. Diego, inmóvil, parecía medir el coste de cada centímetro que yo avanzaba. Hay una cuenta de ahorros con el nombre de mamá, insistí, clavando los pies. Hay resguardos, hay fechas, solo pido una pausa, una consulta al notario. Lorena se encogió de hombros, triunfal en su serenidad. El pasado sentimental no cambia la necesidad de estabilidad. Tomás inclinó el documento hacia la luz y, sin leer en voz alta, firmó donde brillaba la pestaña. El trazo sonó más fuerte que los cubiertos. Cambió de página. Firmó de nuevo. Nadie respiró en ese segundo. A mí se me heló la espalda. ¿Qué acabo de firmar?, preguntó Diego, finalmente. Lo que convenía, dijo Lorena, y cerró la carpeta con gesto de ceremonia. Para que la casa no se nos caiga. Luego, mirando solo a mí, a veces la paz obliga a tomar decisiones impopulares. Tomás dejó el bolígrafo. Temblaba poco, pero suficiente. Me buscó con una mirada que no supe descifrar. María, por ahora, mejor que te tomes un tiempo fuera. Vuelve cuando puedas estar tranquila. La frase cayó como una cuchara en el suelo. ¿Me estás echando? No grité. Las palabras salieron despacio, como si pesaran. Por ahora, repitió. No quiero más conflictos. Mi silla rozó la alfombra. Nadie se movió. Una tía murmuró, qué lástima, como quien comenta el clima. Graciela apretó el bolso. Diego abrió la boca y la cerró. Víctor, con un brillo ambiguo, se tocó el bigote. El espectáculo había alcanzado su punto. Buena hija es la que no arrastra a su padre por pasillos de papeles, añadió Lorena, ya sin barniz. Te lo digo sin rencor. Descansa fuera, María. A esta casa le vendrá bien silencio. Me puse el abrigo con manos que parecían ajenas. Crucé el salón. La ofrenda me miró de reojo, la llama inclinada por una corriente que yo no sentí. Me quedé un segundo junto al mueble solo para pasar el dedo por el borde del marco. Nadie lo vio. En el recibidor, Diego dio un paso que no terminó. Te llamo, murmuró, como quien lanza una cuerda demasiado corta. Asentí. No había nada que atar en ese instante. Abrí la puerta. El rellano olía a lejía. Antes de que el marco dejara de rozar mi hombro, escuché una risa mínima, contenida, con dientes, la de Lorena. No era carcajada, era una costura. La reunión había rendido sus frutos. Bajé el primer escalón sin mirar atrás. En la calle, Madrid seguía su domingo. Un niño pasó con un balón. Una pareja discutía sobre un recibo. Me apoyé en la barandilla y conté hasta 10. Recordé el resguardo con el nombre de mi madre, la palabra ahorros escrita en tinta vieja, el hueco de la mesilla. Esa cuenta aún no había salido a la luz. Tal vez eso explicaba el apuro, las pestañas amarillas, el silencioso teatro del orden. Respiré hondo. No tenía casa por una noche, pero tenía memoria y un plan. Guardé el móvil en el bolsillo. Raquel y Miguel estaban a una llamada. Me limpié el rastro honesto de una lágrima con el dorso de la mano, me enderecé el abrigo y caminé. Dentro quedó el calor del guiso. Fuera, el aire cortaba menos de lo que había imaginado. La ciudad, al menos, no pedía firmas para dejarme pasar. Entré al despacho de Miguel con los ojos hinchados. Raquel me tomó del antebrazo antes de que hablara. «Respira conmigo», dijo. Lo hice. Inspirar 4, soltar 6. La sala de reuniones olía a papel nuevo y a café. Un reloj marcaba los segundos sin prisa, como si el tiempo fuese un pasillo más ancho que el mío. Me senté con el diario de mamá entre las manos, todavía caliente de tanto apretarlo. «Cuéntanos desde el principio, pero con fechas», pidió Miguel, voz limpia. Coloqué sobre la mesa el resguardo copiado a mano y el cuaderno abierto por los marcadores. Él ajustó las gafas y leyó sin interrumpir. Anotaciones del banco, cuenta conjunta,
Hablar con Tomás antes de firmar nada. El apunte de marzo donde mamá escribe Lorena antes del matrimonio. Miguel subrayó con lápiz las fechas y trazó flechas entre entradas. Cada flecha me bajaba el pulso 1 milímetro. Bien, dijo, ahora necesitamos corroboración externa. Ese resguardo y este diario nos dan la dirección. Falta la calle. Miró a Raquel. Ella ya tenía el portátil encendido. El banco mantiene un portal legado para cuentas cerradas, explicó. Si existen imágenes digitalizadas, deberían aparecer con índice. Tecleó nombres y rangos. Paciencia. El reloj dio un golpe blando. Yo contuve la respiración como quien escucha si una casa es hueca. La hay, sonrió Raquel de lado. Hay índice, depósitos, movimientos y, espera, tarjeta de firmas. Me giró la pantalla, los apellidos de mi madre y de mi padre juntos, fechas que coincidían con el diario, una miniatura borrosa de la cartilla. Noté que el aire volvía a tener oxígeno. Miguel no celebró, ordenó. Capturas para trabajo interno, sellamos hora y URL. A la par solicitamos por escrito copias certificadas. Hoy no entraremos en discusión legal, hoy construimos una mesa. Abrió una carpeta azul con fundas plásticas. Primera funda, hoja de cronología. Segunda, extractos del diario transcritos. Tercera, índice del portal. Cuarta, previsualizaciones. Quinta, solicitud al notario para revisión de escrituras y régimen económico matrimonial. Tomó un bolígrafo y me miró. María, en la reunión no acusas, pides una pausa. Tu padre no es un adversario, es una persona cansada a quien le prometieron tranquilidad. Tu argumento es simple. Antes de mover nada, revisemos lo que también fue de ella. Repite eso con calma, 3 veces si hace falta. Raquel añadió, y evita la trampa de dramas. 2 frases cortas valen más que 10 heridas. Comienza con respeto. Papá, vengo con cariño y con papeles. Luego la línea de tiempo. Luego la petición, pausa y notario. Escribió en una hoja lo que debía decir si me cortaban. Entiendo que estés cansado, por eso traigo documentos para no discutir sentimientos. Pasamos a los detalles. Miguel verificó que la miniatura de la tarjeta de firmas mostrara claramente 2 rúbricas. Señaló el número de cuenta tapado en parte y escribió. Coinciden los últimos dígitos con el resguardo. Me hizo fotografiar cada página del diario con el móvil y luego con su escáner, guardando copias en 2 memorias. Cadena de custodia doméstica, explicó. Nada de original en bolsos ajenos. El cuaderno duerme en tu casa en una caja ignífuga. Aquí trabajamos con duplicados. ¿Y si dicen que es sentimentalismo? Pregunté, ya serena. Entonces respondes, por eso pedimos a un tercero neutral, dijo Miguel. Un notario no ama ni odia, certifica. Dibujó un esquema. Casa, escritura, régimen, posible cuota hereditaria, actos de disposición posteriores. No pronuncies la palabra nulo hoy. Pronuncia prudente y ordenado. Hicimos un ensayo. Raquel hizo de tía que suspira por el ¿qué dirán? Yo practiqué contener la mirada cuando Lorena interrumpara. Miguel hacía de Tomás, cansado pero escuchando. 3 veces repetí pausa, 3 veces claridad, 3 veces vamos juntos al notario. En la cuarta, la voz me salió sola, sin temblor. Antes de cerrar la carpeta, Raquel abrió otra pestaña. Aquí hay algo más, murmuró. El banco muestra última actividad 1 mes antes de que tu madre falleciera. Eso enlaza perfecto con el diario. Imprimimos el índice. Miguel estampó la fecha del despacho. No es un sello oficial, sonrió, pero nos ordena. Hicimos una lista de riesgos. Dirán que invades privacidad. Respuesta. No llevo nada original, solo pido revisión. Dirán que no hay prisa. Justo por eso pausamos para no equivocarnos. Dirán que el abogado de ellos lo recomienda. Mejor que se sienten 2 abogados con un notario y miren lo mismo. Me ofrecieron agua. Ahora fui yo quien sonrió. Ya no lloro.
Miguel cerró la carpeta y la empujó hacia mí. Pesaba poco y, sin embargo, era la primera cosa firme que tocaba en semanas. «Esto no es una espada», dijo. «Es una linterna. Úsala así». Salimos al pasillo. El reloj del despacho marcó la hora en punto. Afuera, Madrid hacía ruido de mediodía. Raquel me abrazó breve. «Te acompaño mañana», prometió. Asentí. «Gracias por no dejarme sola con mi memoria», dije, y me sorprendí de lo limpia que sonó la frase. Esa noche, en casa, metí el diario en la caja ignífuga y guardé la carpeta azul en un cajón con llave. Practiqué otra vez. «Papá, vengo con cariño y con papeles. Pido una pausa para revisar con un notario». Imaginé a Graciela cerca de la puerta, a Diego junto a la ventana, a tío Víctor oliendo el viento. No sentí miedo, sentí dirección. A la mañana siguiente, cuando salí, el móvil vibró con una notificación que no era para mí. En otra parte de la ciudad, un teléfono encendía su pantalla. «Ten cuidado», decía el mensaje. «Ella tiene pruebas». No llevaba nombre, solo ese filo. Lorena lo leyó en la cocina, con la taza a medio camino de la boca, y aunque el número era desconocido, el tono le resultó familiar, como un perfume viejo en un pasillo estrecho. Alguien, quizá con bigote y afición a las medias verdades, había decidido que el viento empezaba a cambiar. La segunda reunión pesaba antes de empezar. El salón estaba más apretado, la ofrenda ardiendo con velas nuevas y un plato de pan en la mesa baja del té. Nadie hablaba alto. Se notaba la marca del documento de la vez anterior, ese que borró mi nombre con tinta rápida. Mi padre se sentó en su butaca, la espalda algo doblada. Lorena permaneció detrás de él con un gesto de dueña de escenario. Diego eligió otra vez la zona de la ventana. Graciela se colocó cerca de la puerta, bolso en el regazo, mirada hacia ningún sitio. «Vamos a hacerlo sencillo», dijo mi padre. Asentí. Yo también quería sencillo. Saqué una carpeta fina, no un fajo. Coloqué en el centro de la mesa una hoja con 3 párrafos mecanografiados, extractos del diario de mamá, con fecha y lugar. No agité nada, no levanté la voz. «Esto es lo que mi madre escribió», dije, que la cuenta seguía conjunta, que hablaría con Tomás antes de firmar nada de la casa, y que conoció a Lorena meses antes del matrimonio. Dejé la hoja al alcance de cualquiera y di un paso atrás. Lorena rió sin dientes. «Cualquiera puede teclear un texto y llamarlo diario», dijo. «El dolor confunde. En esta casa se está haciendo teatro de papeles». «Por eso traje más que palabras», respondí. Miguel, sentado discretamente a mi lado, abrió su carpeta y deslizó 2 impresiones: el índice del portal bancario, legado y una previsualización borrosa de la cartilla. «El banco conserva imágenes de cuentas cerradas», explicó con tono neutro. «Aquí aparecen los apellidos de Tomás y de su esposa en la tarjeta de firmas. Los movimientos muestran actividad el mes anterior al fallecimiento de ella. Ya hemos solicitado copias certificadas». Un murmullo recorrió el semicírculo. Una tía, la de las mantelerías impecables, se inclinó para ver mejor. «Se leen las fechas», dijo, sorprendida de oírse a sí misma. Otro tío, que siempre opina de alquileres, murmuró: «Prudencia nos sobra». Tío Víctor se acercó a la mesa con una sonrisa nueva, como quien olfatea un cambio de viento. «Mirar no mata a nadie», soltó acomodando su bigote. Lorena recogió su calma con un gesto. «Lo único que importa aquí es que Tomás decidió ordenar la casa. Ya firmó lo que había que firmar». Acarició el respaldo de la butaca de mi padre. «Volver atrás sería exponerlo a más estrés. ¿Eso quieres para tu padre, María?» «No quiero atrás», dije. «Quiero en claro. Pido una pausa para que un notario independiente revise lo que también era de ella. Nada de juicios. Una mesa, una luz». Repetí despacio: «Pausa y notario». Graciela, sin mover el cuello, murmuró algo sobre «¿qué dirán?». Diego no habló,
pero dejó de mirar el cristal para mirar los papeles. Mis manos estaban quietas. Me sostuve en la respiración aprendida la víspera. Inspirar 4, soltar 6. La voz me obedeció. Miguel señaló con el bolígrafo sin tocar el papel. Las fechas del índice coinciden con las anotaciones del diario que se han transcrito. No pretendemos decidir aquí, solo pedimos congelar cualquier traslado de titularidades hasta que un tercero confirme el encaje legal. ¿Congelar significa bloquear?, preguntó una prima. Congelar significa no meter la pata, contestó Víctor, ya dueño de su nuevo sitio. Si hay cuenta conjunta, hay que mirarla. Todos quedamos mejor. Lorena apretó los labios. Su mirada buscó apoyos y encontró menos de los previstos. No somos un consejo de administración, dijo. Somos familia y la familia no se destripa en la mesa del salón. La familia también se protege aquí, respondí, tocando apenas el borde de la impresión del banco. Mi madre ya no está para hablar. Su rastro es esto. Mi padre miró entonces hacia el centro de la mesa, primero como quien mira un plato nuevo, después como quien reconoce una receta antigua. Frotó el antebrazo, su gesto de siempre, y levantó la vista hacia mí. No dije nada más. Sabía que en ese punto las palabras sobran y el silencio pesa. Una tía mayor, que rara vez se mete, dejó escapar. Una pausa no ofende. Otra asintió. El murmullo cambió de color. No era aplauso, pero tampoco rechazo. Era ese sonido tibio cuando el agua empieza a hervir y aún no salta la tapa. Graciela se encogió en su silla. Diego cruzó los brazos, menos a la defensiva y más pensando. Lorena intentó recuperar el compás. Aunque aparezcan viejos números, la estabilidad presente manda, dijo. Tomás me pidió que lo ayudara a simplificar. No voy a permitir que se juegue con su tranquilidad. Su tranquilidad no depende de mi silencio, dije. Depende de que no le oculten lo que firma. Recordé en voz alta, sin énfasis, la otra vez firmó sin leer. La frase no cayó como una bomba, cayó como un hecho que nadie discutió. Víctor carraspeó un ejem de asentimiento. Miguel cerró su carpeta. El mensaje estaba dado. Si Tomás quiere, añadió con cortesía, podemos concertar una cita en el notario esta misma semana. Iremos todos, miraremos lo mismo, y saldremos con un plan. Entonces lo vi. Mi padre, que hasta ese momento había tenido las manos sobre las rodillas, llevó la derecha al bolsillo del pecho del jersey. No sacó nada, solo apoyó la palma encima, como si sujetara un sobre delgado para que no resbalara. El gesto fue breve y nadie pareció notarlo excepto yo y, quizás, Lorena, cuyo párpado titubeó una sombra. «Necesito tiempo», dijo él por fin. No era un no, tampoco un sí, era un pasillo. Tragué aire. Aprendí de Miguel a no empujar una puerta que ya está cediendo. «Tómalo», respondí. «Mientras, por favor, no mováis nada, solo eso». Lorena iba a decir algo, pero Víctor le cortó con una palmadita en el aire, dulce como un dardo. «Una pausa nos deja a todos con buena cara, sobrina». Usó la palabra sobrina conmigo. Y aunque nada se había decidido, su tono de «yo siempre estuve aquí» me dio una mínima ventaja. El viento había virado. La reunión se disolvió en frases pequeñas. Algunos se levantaron para mirar la ofrenda, otros fingieron sed para ir a la cocina. Graciela cogió su bolso y dijo que tenía que hacer una llamada. Diego, antes de moverse, me sostuvo la mirada un segundo que no habíamos tenido en semanas. Recogí mi copia de la transcripción y dejé el índice del banco en la mesa, a la vista, como quien deja encendida una lámpara. Miguel me tocó el codo con un «vámonos» apenas audible. Antes de salir, miré a mi padre. Seguía con la mano en el bolsillo del pecho, a la altura del sobre. Me pregunté desde cuándo lo guardaba ahí, qué decía esa tinta y si alguna vez la leeríamos en voz alta. Afuera, el pasillo olía a cera fría. Dentro, las velas seguían firmes, como si supieran esperar mejor que nosotros. La llamada de Diego llegó tarde.
cuando el pasillo del edificio ya solo olía a limpiador y a papel dormido. ¿Puedes venir a la oficina? No quiero hablar en casa. Su voz traía ese metal de cuando intenta ser práctico para no ser cobarde. Bajé por la calle vacía de Madrid, las persianas a medio caer, alguna moto en la esquina y subí las escaleras de 2 en 2 con el diario en el bolso y otra cosa plana que no me atrevía a nombrar todavía. Diego me esperaba con la lámpara encendida y la chaqueta en el respaldo de la silla, como si estuviera listo para huir. Cerró la puerta con suavidad. No me ofreció asiento, pero me lo inventé. He sido injusto contigo, soltó mirando la mesa. Me callé en la reunión y en el cumpleaños. Pensé que así protegía el techo. El silencio no es teja, respondí. Es humedad. Me miró con una media risa cansada. Le temblaba la comisura de la boca, lo cual en él es confesión. Lorena, no solo organiza. He visto cómo pone papeles delante de papá y responde por él. Le quita preguntas, y yo he dejado que pase porque temía otra cosa, que si me enfrentaba a ella me dejaba sin empresa. Los bancos, los proveedores, todo lo firma Tomás, pero la mano que lleva el bolígrafo es la de ella. Eso ya lo sabíamos, dije sin afilar la frase. La pregunta es, ¿qué hacemos sabiendo? Se sentó por fin, abrió un cajón, sacó una libreta de obras y la volvió a guardar sin escribir nada, un gesto de puro nervio. Hay nóminas, María. Hay gente que come de aquí. Si yo salto, puedo arrastrar a otros. Y sí, también está mi miedo. No sé si puedo con los 2 frentes a la vez. Saqué del bolso un sobre blanco con el borde gastado. No era el diario. Lo coloqué entre nosotros y lo giré para que leyera la letra de mamá en el anverso. Para Tomás, hablar juntos. Tragué saliva. La encontré entre recetarios, pegada con cinta. Está fechada 6 semanas antes de que muriera. Diego no la tocó al principio. ¿La leíste? La leí y la copié. Abrí el sobre con el cuidado de quien abre un frasco de medicina antigua. Puse la hoja sobre el cristal. La letra de mamá era lenta y firme. Leí en voz alta 2 líneas. Que cualquier ahorro de ella debía usarse con sus hijos en mente, que cualquier firma importante sobre la casa sería después de hablar con nosotros, que la paz no es callar sino confiar. Las palabras no tenían adjetivos, pesaban por sí mismas. Diego acercó la mano como si la tinta pudiera mancharle. ¿Puedo oírla diciéndolo?, murmuró, en la cocina con la tetera. Prometiste defendernos. Recordé, no contra papá, contra la comodidad que se come la verdad. Él cerró los ojos un segundo, como para salir de la foto mental y volver al despacho. Está bien, dijo al abrirlos. Mañana hablo. En la próxima reunión digo lo que sé y lo que pido. Pausa y notario. Me pongo al lado de los papeles. Si Lorena me corta el paso en la empresa, veremos cómo lo sostengo, pero ya no me callo. Lo dijo sin épica, que es la única forma de que valga. No lo abracé. Le puse la copia de la carta en la mano y el original volvió al sobre. El diario duerme en una caja ignífuga, añadí. Esto conmigo. Él asintió, agradecido de que no le encargara custodias imposibles. En su cara vi algo que no había visto en semanas, una decisión que no pedía permiso a su miedo. Hay otra cosa, dijo, bajando la voz. Papá lleva tiempo guardando algo en el bolsillo del jersey. Lo toca cuando se queda sin palabras. Creo que es otra carta, suya. Quizá la escribió tras el funeral. No lo sé. Si existiera, podría ser el hilo para sacar a flote lo que promete olvidar. La imagen me devolvió al gesto de Tomás en la reunión, la palma sujetando un sobre fino a la altura del pecho. Una corriente leve me atravesó los hombros, semilla de esperanza o de más espera. Nos quedamos un momento en silencio. Afuera no pasaba nadie. Adentro, el reloj de pared hacía ese clic que a mí siempre me ha sonado a segundos cosidos. Diego, por fin, extendió la mano. Gracias por no rendirte antes de que yo despertara.
dijo. Me habría dado vergüenza encontrarme con una hermana cansada. No soy heroína, respondí. Me empujó una risa detrás de una puerta. Y los pestañeos amarillos de un sobre, pensé, pero no lo dije. Apagó la lámpara. Caminamos hacia la salida. Antes de abrir, miró el móvil, dudó y lo guardó. Me extrañó ese gesto. En el rellano, el eco exageró nuestras pisadas. Mañana por la tarde los convoco, aseguró, ya con su voz de obra, concreta, sin adornos. Y si papá duda, pedimos leer la carta, la suya. En la calle, el aire de Madrid traía olor a pan de una panadería nocturna. Nos separamos en la esquina. Yo di 3 pasos y el teléfono vibró. Número desconocido. Un solo mensaje. Tu hermano está moviéndose. No te confíes. No había firma, pero el tono me recordó a quien presume de saber por dentro lo que solo mira por fuera. Tío Víctor, quizá, jugando a 2 barajas para llegar siempre al final del lado correcto. Imaginé el mismo mensaje rebotando en otro móvil, el de Lorena, sobre la encimera de su cocina. La vi leerlo con una ceja alzada, la taza en el aire, haciendo cuentas nuevas. No necesitaba poner Diego para que lo entendiera, bastaba con el verbo, moverse. Guardé el sobre de mamá más hondo en el bolso. Respiré por la nariz hasta que el estómago dejó de saltarme. El portal se cerró a mi espalda con un golpe hueco. No era un final, era un pasillo. Esa noche no dormí mucho, pero no lloré. Repasé en la cabeza lo que Miguel me hizo ensayar. Papá, vengo con cariño y con papeles. Pido pausa y notario. Añadí otra frase, todavía sin dueño. Y si llevas en el bolsillo lo que creo, léelo con nosotros. La repetí en susurro, como quien prueba una llave que aún no ha visto. Afuera, la ciudad bajaba el volumen. Dentro, por primera vez en mucho, sentí que la casa quizá podía volver a ser casa si alguien, papá, yo, Diego, abría una carta en voz alta. La última reunión empezó con el arrastre de sillas hacia un círculo imperfecto. Vinieron todos. El salón estaba más serio que nunca. La ofrenda encendida en la esquina, la luz de la tarde colándose a tiras por las persianas. Yo llevaba mi carpeta azul. Diego se colocó a mi lado. Graciela eligió la silla más cercana a la puerta. Tío Víctor se sentó en el brazo del sofá como quien vigila el viento. Mi padre ya estaba en su butaca, el jersey abrochado mal, la mirada de quien quiere paz y no sabe aún cómo se compra. Lorena se situó detrás de él, una mano sobre el respaldo, la otra en una carpeta negra. «Gracias por venir», dijo Tomás. «Hagámoslo breve». Asentí. «Breve», repetí. «Y claro». Puse sobre la mesa, sin teatralidad, 3 cosas: el resumen mecanografiado del diario, el índice con las miniaturas de la cuenta conjunta y la carta de mamá. Nadie habló, entonces miré a mi padre. «Falta una cuarta», dije con suavidad. «La tuya». Él llevó la mano al bolsillo del pecho, dudó y sacó un sobre fino con su nombre escrito en su letra. Me lo tendió. Abrí la hoja. Era una carta fechada pocos días después del entierro. Leí despacio, que la casa la construyeron entre 2, que cualquier ahorro de ella se usaría pensando en sus hijos, que no firmaría nada de peso sin hablar con nosotros, que la paz no es silencio sino confianza. Coloqué la carta junto a los otros papeles. El salón respiró un poco distinto. Lorena sonrió tensa. «Con todo respeto», dijo, «los duelos escriben promesas que no siempre encajan con la realidad». Tomás decidió regularizar y ya firmó. No lo expongamos a más vueltas. Tío Víctor carraspeó interesado. Yo no respondí a ella. Me dirigí a él. Solo pedimos una pausa y un notario. Nadie pierde la cara por revisar. Víctor alzó las cejas, complacido con la palabra revisar. «Revisar queda bien», admitió. Diego habló, por fin, sin rodeos. «Yo apoyo la pausa. Quiero ver con un tercero lo que muestran el diario y el banco». Lorena se giró hacia él, dolida en apariencia. «¿Tú también?» Diego sostuvo la mirada. «Sí, por papá y por mamá».
Aquello movió una pieza. Las tías se inclinaron hacia la mesa. Un primo comentó que prudencia nos sobra. Graciela, sin levantar la vista, dijo en voz muy baja: «Un notario no es un escándalo». Lorena apretó la carpeta, buscando la palabra que devolviera el tablero a su raya. No la encontró a tiempo. «Esto es lo que no entendéis», estalló, por primera vez sin barniz. Con deudas antiguas, con arreglos por pagar, con facturas sobre la mesa, alguien tenía que tomar decisiones. Yo tomé llamadas que vosotros no queríais escuchar. Si me adelanté, fue para salvar la casa. La palabra deudas quedó suspendida en el aire como un olor. Varias miradas se miraron entre sí. Víctor, rápido para cambiar de orilla, aprovechó. Las deudas se ordenan con papeles, no borrando nombres. Mi padre hundió la cara en las manos un segundo y después volvió a mirarnos. «Estoy cansado», dijo, «y me equivoqué al firmar sin leer». La frase cayó como agua en tierra seca. «Perdona, María». No lo dijo hacia la moqueta, me lo dijo a los ojos. Sentí que algo que llevaba semanas apretándome la garganta cedía 1 centímetro. «Pido solo esto», continuó. «Pausa, notario, revisamos la cuenta, las escrituras, todo lo necesario. Si tu madre tiene derecho, lo respetamos. Si yo prometí hablar, cumplo». Se volvió a Diego. «Nos sentaremos con quien haga falta». Luego buscó mi mano con la mirada. «Tu nombre vuelve donde estaba». Lorena dio un paso, la voz esforzadamente suave. «Tomás, piensa en lo que implica, en los plazos, en...». Él levantó la palma sin brusquedad. «Pienso en dormir sin miedo a haber sido injusto». La frase, desnuda, adelantó al resto. Las tías asintieron. Alguien dijo: «Así sí». Víctor se aclaró la garganta para sellar su nuevo sitio. «Queda bonito y correcto. Pausa, notario, plan». Graciela soltó por fin el bolso. Miguel, que había seguido todo con la discreción de un reloj, habló lo justo. «Mañana mismo puedo pedir cita en notaría. Revisión de régimen económico matrimonial, verificación de la cuenta y de cualquier acto de disposición posterior. No es un juicio, es ordenar». Nadie lo discutió. Recogí mis copias sin prisa y dejé en el centro las que todos podían mirar. Dejé también, encima de la carta de mamá, la carta de mi padre, abierta. No para humillarlo, sino para que la casa entera respirara con esa tinta. Lorena la miró como se mira una ventana que alguien abrió sin pedir permiso. No dijo nada. La reunión se disolvió en un murmullo agradecido, como cuando la tapa de la olla deja escapar el vapor sin salpicar. Mi padre se levantó despacio, me tendió la mano, luego me abrazó breve, casi torpe. «Perdóname», repitió, y por primera vez en meses la palabra paz no sonó a alfombra que lo tapa todo, sino a mesa despejada y luz encendida. Crucé el salón, abrí el balcón. Entró un aire tibio, de pan reciente y tarde que no se rinde. Madrid derramaba un oro limpio sobre las fachadas. Puse las manos en la barandilla y respiré. No era triunfo, era descanso. Era nombrar de nuevo lo que siempre tuvo nombre. Detrás oí a Diego hablar de llamadas al notario, a Víctor, ya converso, ofrecer contactos, a Graciela pedir té, y a Lorena, quieta por primera vez, midiendo el hueco que deja la verdad cuando entra por la puerta grande. Salí al balcón un paso más. La luz me dio en la cara como una promesa sin aplausos. Cerré los ojos un instante y el pecho encontró su ritmo. Lento, entero, mío. Cerré la carpeta y coloqué la carta manuscrita de mi padre junto a la copia de la libreta de ahorros. En el umbral, la luz de la tarde se derramaba en la sala y la olla hervía a fuego suave en la cocina. Entendí que la piedad filial no es agachar la cabeza sin condiciones. Con límites, con pruebas y siguiendo el procedimiento legal, la casa encuentra la calma. El dinero y los papeles, escritura, libreta de ahorros en BND, contratos, deben ser transparentes. Se puede guardar las apariencias sin negociar la verdad.
Cerré el cajón y el aroma del arroz recién hecho subió como un respiro ligero. Si esta historia te ha tocado, dale like, comparte, suscríbete y deja un comentario. Escribe one si te identificas, escribe tú si crees que aún hay algo que mejorar.